Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a analizar un tema súper importante para los que trabajamos en seguridad, la ética y las normas internacionales. Un tema fundamental, sin duda. Y es que, a ver, nuestro trabajo implica mucha responsabilidad, ¿verdad? Y cada vez se habla más de cómo hacer las cosas bien, de forma correcta. Sí, total. El sector de la seguridad privada está creciendo muchísimo a nivel global. Hay muchísimos tipos de clientes, ¿no? ONGs, empresas, diplomáticos, hasta Ujú. operaciones militares. Uf, es verdad. Y claro, lo que nosotros hagamos como personal de seguridad puede tener un impacto enorme. Claro, tanto para bien como para mal. No solo afectamos a nuestros clientes, sino también a la gente de las zonas donde trabajamos, a la seguridad en general, hasta a los derechos humanos. Exacto, por eso es tan importante hablar de ética en nuestro sector. Totalmente. Y por eso mismo vamos a hablar hoy del Código de Conducta Internacional para proveedores de servicios de seguridad privada. El código es una herramienta clave. No se trata solo de seguir unas reglas, sino de crear una cultura de responsabilidad en todo el sector. Me gusta eso de cultura Ya. de responsabilidad. ¿Y cuáles son los pilares de este código? ¿En qué se basa? Bueno, hay tres principios básicos. Lo primero es el respeto a la ley, Claro. tanto la del país en el que trabajamos como las leyes internacionales. El segundo pilar son los derechos humanos, defender los derechos de todas las personas, Sin excepción. sin excepción, por supuesto. Y luego, el tercer pilar es la protección de los intereses de nuestros clientes. Tiene sentido. Es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que hay que mantener. Pero a veces en el terreno las cosas se complican. Y es fácil perder de vista esos principios. Claro, por eso este código es tan útil, ¿no? Nos da un marco, una referencia para tomar decisiones, incluso en situaciones difíciles. Ya. Y hablando de situaciones difíciles, el código es muy claro con el tema de los delitos graves. Tolerancia cero. Exacto, tolerancia cero. Imagina que trabajas para una empresa y te das cuenta de que están haciendo algo que va en contra de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Ajá. Pues el código dice claramente que no puedes apoyar ese tipo de actividades. Ya veo. ¿Y puedes dar algunos ejemplos? Para que quede claro. Claro, el código prohíbe participar en crímenes de guerra, en crímenes contra la humanidad, en torturas, desapariciones forzadas, trata de personas, tráfico de armas, Madre mía. trabajo infantil, ejecuciones extrajudiciales, en fin, la lista es larga. Y deja claro que con esas cosas no se juega. No, desde luego. Como profesionales de la seguridad tenemos que tener mucho cuidado con los clientes que elegimos, ¿no? Y con las operaciones en las que participamos. Totalmente, nuestra reputación y la del sector está en juego. Y hablando de cosas que nos podemos encontrar en el día a día, el tema de la detención es algo que nos afecta mucho. Sí. ¿Qué dice el código sobre cuándo podemos detener a alguien y cómo? Pues mira, el código es muy específico en este punto. Solo podemos detener a alguien en defensa propia. Claro. En defensa de otros, si hay una amenaza de violencia inminente o si la persona está cometiendo un delito contra nosotros, contra nuestro cliente o contra su propiedad. O sea que no podemos ser un arresto ciudadano, por ejemplo. No. Nuestras funciones son muy concretas. Ya. Imagina que ves a alguien robando en un centro comercial donde estás trabajando. Sí, Tienes que evaluar la situación, ¿no? claro. Si la persona no es una amenaza, lo mejor es llamar a la policía. Sí. Y ellos se encargan. Exactamente. Y si tenemos que detener a alguien, hay que entregarlo a las autoridades lo antes posible. Claro. Y mientras esté bajo nuestra custodia, hay que tratarlo con humanidad, respetando los derechos humanos. Por supuesto. No se trata de hacer justicia por nuestra cuenta. No. Nuestro trabajo es proteger, no castigar. Exactamente. Y hablando de trato humano, el código también es muy claro en cuanto a la tortura, Totalmente. La tortura está totalmente prohibida, sin excepciones. sin excepciones. Da igual si te lo ordena un superior o si hay una situación muy tensa, la tortura nunca está justificada. Es un recordatorio importante para todos los que trabajamos en seguridad. La ética debe guiar nuestras acciones, Siempre. siempre. Y para mantenernos en el camino correcto, la formación es clave. Claro, la formación continua. Es fundamental en cualquier trabajo, pero en nuestro aún más. Sin duda. El código dice que tenemos que recibir formación, tanto inicial como continua, en varios temas. El propio código, por supuesto, pero también las leyes internacionales de derechos humanos, el derecho humanitario. Bastante completo. Y las leyes penales del país donde trabajemos. Ah. Y las empresas tienen que guardar un registro de toda la formación que recibe su personal. Claro, para demostrar que están al día. Exacto. En un sector como el nuestro que cambia tanto, la formación continua es fundamental. Totalmente de acuerdo. Y hablando de retos, no podemos olvidarnos de las armas de fuego. Sí. Es un tema delicado. ¿Qué dice el código sobre las armas? Pues mira, el código es muy específico. Primero,
Solo podemos usar armas si tenemos las licencias necesarias Claro. y si cumplimos con todas las leyes del país donde estemos trabajando. Lógico. Nada de armas ilegales. Exactamente. Bien. Y tampoco podemos modificar las armas de forma ilegal. Vaya, no sabía que el código entraba en tantos detalles. Sí, sí. Cubre muchísimos aspectos. El objetivo es que los proveedores de servicios de seguridad privada trabajemos de forma responsable en todo el mundo. Y hablando de responsabilidad, ¿cómo se asegura el código de que se cumplan las normas? ¿Qué pasa si alguien comete una infracción? Pues el código dice que las empresas tienen que tener procedimientos claros para gestionar las denuncias. Si alguien ve algo que no está bien, tiene que poder denunciarlo. ¿Y cómo funciona eso? Las denuncias se tienen que tratar de forma rápida, imparcial y confidencial. Y se tiene que guardar un registro de las denuncias, las investigaciones y las medidas disciplinarias que se tomen. Ya veo. Transparencia total. Exactamente. Y las empresas tienen que cooperar con las investigaciones oficiales. Claro. Y si se demuestra que ha habido una infracción, hay que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Pues depende de la gravedad de la infracción, ¿no? Puede ser una amonestación, una suspensión, incluso el despido. Entiendo. ¿Y las personas que denuncian tienen alguna protección? Sí, claro. El código dice que las personas que denuncien de buena fe tienen que estar protegidas contra cualquier represalia. Me alegro de oír eso. Es importante que la gente se sienta segura al denunciar, sin miedo que les pase algo. Totalmente de acuerdo. Y para terminar con esta parte hay que destacar el papel de la Asociación del Código de Conducta Internacional, la ICOCA. Ah, sí, la ICOCA. ¿Qué hace exactamente? Pues mira, la ICOCA se dedica a promover y supervisar la aplicación del código. Y lo interesante es que tiene una estructura que involucra a empresas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. ¿Un trabajo conjunto? Exacto. Y la certificación de la ICOCA es una garantía de que una empresa se toma en serio la ética y los derechos humanos. Un sello de calidad. Sin duda. Bueno, pues hemos visto bastante sobre el código. Sí, sí. Un tema amplio. Pero es un tema fundamental para entender cómo debemos trabajar. Totalmente de acuerdo. Es que este código no solo dice lo que debemos hacer, ¿no? También nos dice lo que no podemos hacer. Nunca. Eso es importante, sí, porque a veces, con la presión, uno no sabe dónde están los límites. Exacto. Y una de las líneas rojas que marca el código es la de no participar en actividades que violen las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Uf, eso suena serio. ¿Puedes darme algún ejemplo concreto? Claro. El código prohíbe participar en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones, trata de personas, tráfico de armas, trabajo infantil. Andanía, qué barbaridad. La lista es larga, ¿eh? Y muy contundente. Ya veo. Como profesionales, no podemos mirar para otro lado. No. Hay que ser conscientes de la gravedad de estas cosas. Lo que hagamos puede tener consecuencias terribles no solo para nosotros, sino para la gente que debemos proteger. Totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de cosas que están prohibidas, el código también habla de la tortura. La tortura, un tema delicado pero esencial. Sí, desde luego. No podemos hablar de ética sin hablar de la tortura. Claro. El código es muy claro en ese punto. La tortura o cualquier trato cruel, inhumano o degradante está absolutamente prohibido, sin excepciones. Es decir, incluso en situaciones extremas, como un conflicto armado o una amenaza a la seguridad nacional, la tortura no se puede justificar. Exacto. El código no deja lugar a dudas. No hay excusas para la tortura. Me parece fundamental que quede claro, porque a veces, con la presión, es fácil caer en la tentación de usar métodos que violen los derechos humanos. Sí. El código nos recuerda que hay límites que no podemos cruzar. Nunca. Y hablando de cosas que no debemos hacer, el código también habla del manejo de armas. Claro. Las armas son una parte fundamental de nuestro trabajo, pero también una gran responsabilidad. El código da unas pautas muy claras para que el uso de armas sea responsable y legal. ¿Y cuáles son esas pautas? Bueno, para empezar, hay que tener las licencias necesarias para cualquier arma o munición que usemos. Claro, eso es lógico. Nada de armas ilegales, ¿no? Y por supuesto, no podemos participar en el tráfico ilegal de armas. Entiendo. Y modificar armas. Se puede. No. Cualquier modificación de armas que sea ilegal está prohibida. El código es muy estricto en ese sentido. Ya veo. Es increíble la cantidad de detalles que cubre este código. Sí. Intenta cubrir todos los aspectos de nuestro trabajo para que actuemos de forma ética y responsable. Siempre. Y para asegurarnos de que se cumple el código, ¿qué mecanismos hay? ¿Qué pasa si alguien no lo cumple? Pues el código dice que las empresas tienen que tener procedimientos para gestionar las denuncias. Si alguien ve algo que no está bien, lo tiene que poder denunciar. Y cualquiera puede denunciar. Sí, cualquier persona que tenga conocimiento de una violación del código puede denunciar. Puede ser un empleado, un cliente, alguien de la comunidad.
Lo Entiendo. importante es que se sepa, ¿Y esas denuncias, cómo se gestionan? de forma rápida, imparcial y confidencial. ¿Y qué pasa después? Se investiga la denuncia y se toman las medidas necesarias. Ya. ¿Y esas medidas cuáles son? Depende de la gravedad, ¿no? Puede ser una amonestación, una suspensión o incluso el despido. Claro, claro. ¿Y las personas que denuncian tienen alguna protección? No sé, a veces da un poco de miedo denunciar a un compañero por si hay represalias. Sí, lo entiendo. Pero el código protege a las personas que denuncian de buena fe. Ah, bueno, eso está bien. Nadie debería tener miedo de denunciar si ve algo que no está bien. Totalmente de acuerdo. La transparencia es fundamental. Y hablando de transparencia, el código también habla mucho de la formación. La formación es clave. Es la base para poder aplicar el código en nuestro trabajo. Claro, porque no basta con leerlo una vez, ¿no? No. Hay que estudiarlo a fondo, entenderlo bien. Y hay que saber cómo aplicarlo en las situaciones reales. ¿Y qué temas se cubren en esa formación? Pues se habla del código en sí, claro, pero también de derechos humanos, derecho humanitario, leyes penales. Bastante completo. Sí. Y las empresas tienen que llevar un registro de toda la formación que dan a sus empleados, para que quede constancia. Claro. En un sector que cambia tanto como el nuestro, la formación es fundamental. Hay que estar al día. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a un tema que ya hemos tocado, el del uso de la fuerza y la detención. Sí. El código nos recuerda que solo podemos usar la fuerza o detener a alguien en casos muy concretos. ¿Cuáles son esos casos? Para refrescar la memoria. En defensa propia, en defensa de otras personas, si hay una amenaza inminente de violencia o si la persona está cometiendo un delito contra nosotros, contra nuestro cliente o contra su propiedad. Es importante recordar eso. Que no podemos usar la fuerza porque sí. Siempre tiene que estar justificada. Exactamente, el uso de la fuerza es el último recurso. Siempre hay que intentar solucionar las cosas de otra manera. Y si al final hay que detener a alguien, ¿qué hay que hacer? Entregarlo a las autoridades lo antes posible. Ya. No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Exacto. Y mientras la persona esté bajo nuestra custodia, hay que tratarla con respeto. Por supuesto. Como a cualquier otra persona. Hay que recordar que, aunque haya cometido un delito, sigue teniendo derechos. Sin duda. El código nos recuerda que tenemos que actuar con profesionalidad en todo momento, incluso en las situaciones más difíciles. Totalmente de acuerdo. Y es que la importancia de este código va más allá de las empresas, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros como profesionales tenemos que conocerlo bien. Claro, aplicar los principios en nuestro día a día. Exactamente. No podemos esperar a que las empresas lo hagan todo. Al final nosotros somos la cara visible de la seguridad privada. Sí. La gente nos ve a nosotros. Claro, y lo que hagamos influye en cómo se percibe nuestro sector, si queremos que se nos vea como profesionales éticos y responsables. Tenemos que demostrarlo con un ejemplo. Exacto. Y hablando de actuar en el día a día, hay un tema que me parece muy relevante, la detención. Sí, es algo que nos afecta mucho. A veces nos encontramos con gente que está cometiendo un delito o que pone en peligro a otros. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Podemos detener a alguien? ¿Cuándo? ¿Cómo? El código es muy claro en este punto. Solo podemos detener a alguien en defensa propia. Ajá. En defensa de otros, si hay una amenaza inminente o si la persona está cometiendo un delito contra nosotros, nuestro cliente o su propiedad. O sea, no podemos hacer un arresto ciudadano, por ejemplo. No. Nuestras funciones son muy concretas. Tenemos que conocer nuestros límites. Ya. Imagina que ves a alguien robando en un centro comercial, ¿no? Estás trabajando ahí, vigilando. Pues tienes que evaluar la situación. Si la persona no es una amenaza, lo mejor es llamar a la policía. Sí. Que ellos se encarguen. Exactamente. No podemos actuar como si fuéramos policías. Y si detenemos a alguien, hay que entregarlo a las autoridades lo antes posible. Claro. Y mientras tanto, tratarlo con humanidad. Siempre. Por supuesto. No se trata de hacer justicia por nuestra cuenta. No. Nuestro trabajo es proteger. Exacto. Y hablando de hacer las cosas bien, el código también habla de la tortura. La tortura está totalmente prohibida. Sin excepciones. Sin excepciones. Da igual lo que diga un superior. Da igual la situación. La tortura nunca está justificada. Es un mensaje muy claro. No hay excusas para la tortura. Ninguna. Y para reforzar esa idea, el código también habla de la formación. Claro, la formación continua. Es fundamental para que todos sepamos cómo aplicar el código en nuestro trabajo. ¿Y qué tipo de formación se necesita? Pues hay que conocer el código en sí, por supuesto, pero también las leyes internacionales, los derechos humanos, el derecho humanitario, las leyes del país donde trabajemos. Un montón de cosas. Sí. Y las empresas tienen que llevar un registro de la formación que dan a sus empleados. Para que quede constancia.
Exacto, es una forma de asegurar que todos estamos al día. Y hablando de cosas importantes, no podemos olvidarnos de las armas de fuego. Las armas son una herramienta fundamental en nuestro trabajo. Pero hay que usarlas con mucha responsabilidad. Claro, el código es muy claro en ese sentido. Solo podemos usar armas si tenemos licencia Lógico. y si cumplimos con las leyes del país donde estemos. Nada de armas ilegales. Por supuesto. Y tampoco podemos modificar las armas. Modificarlas. Sí. Cualquier modificación que sea ilegal está prohibida. Vaya, no sabía que el código entraba en tantos detalles. Sí, cubre muchísimos aspectos. El objetivo es que trabajemos de forma responsable, siempre. Y para terminar, me gustaría volver a hablar de la ICOCA. La Asociación del Código de Conducta Internacional. Exacto. ¿Por qué es tan importante que las empresas se certifiquen con la ICOCA? Pues porque la certificación de la ICOCA es un sello de calidad. Significa que la empresa se toma en serio la ética y los derechos humanos. Y para nosotros como profesionales, ¿qué significa trabajar en una empresa certificada? Significa que trabajamos en un entorno donde la ética es importante, que la empresa se preocupa por hacer las cosas bien. Ya, es una garantía. Sin duda. Y podemos estar orgullosos de trabajar en una empresa que se esfuerza por cumplir con el código. Bueno, pues hemos hablado mucho sobre el código de conducta. Sí. Un tema muy importante. Es la base de nuestro trabajo. La ética es fundamental en la seguridad privada. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues con esto terminamos nuestro análisis. Espero que les haya resultado útil. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.